El olor a papel viejo y cuero era el único perfume que Elena Rivera conocía como propio. A sus 22 años, sus manos, delgadas y pálidas, se movían con la precisión de un cirujano sobre el lomo herido de un volumen del siglo XVIII. Cada puntada con el hilo de lino, cada aplicación delicada de adhesivo, era un acto de devoción, una forma de imponer orden en un mundo que se sentía perpetuamente roto. En el silencio de su pequeño taller de restauración, ubicado en un modesto barrio de Chicago, Elena sanaba las heridas del papel y la piel de becerro, encontrando un refugio temporal del desorden de su propia alma. El trabajo le ofrecía una quietud que su corazón no poseía, un control que la vida le había arrebatado. Mientras reparaba las historias de otros, las páginas de la suya permanecían en blanco, desgastadas no por el uso, sino por la inacción y un sacrificio silencioso que la consumía lentamente desde adentro. Si quieres saber qué sucederá cuando la única puerta que la protege del mundo se abra para dejar entrar a la tormenta, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Elena Rivera era una joven mujer cuya belleza residía en su discreción, como una flor silvestre que crece a la sombra de edificios imponentes. Sus ojos de un color avellana profundo a menudo estaban bajos, fijos en su trabajo o en el suelo, como si temiera enfrentar la intensidad del mundo exterior. Llevaba una vida de silenciosa abnegación, una existencia puesta en pausa desde la muerte de su madre hacía 5 años. Su sueldo como restauradora de libros antiguos, apenas suficiente para sobrevivir, se destinaba casi en su totalidad al cuidado de su hermana menor, Sofía, cuyo frágil corazón dictaba cada decisión que Elena tomaba. Se movía por el mundo con una coraza de responsabilidad, un peso invisible que encorvaba ligeramente sus hombros y añadía una capa de melancolía a su juventud, haciéndola parecer mayor de lo que realmente era. Su virginidad no era el resultado de un voto religioso ni de un trauma específico, sino la consecuencia directa de una vida vivida para otros. Era una fortaleza construida no por miedo a la intimidad, sino por la ausencia total de espacio para ella. El deseo, el romance, la simple curiosidad de un roce o un beso eran lujos que pertenecían a otro universo, a las vidas de las mujeres que leía en las novelas que restauraba. La intimidad requería una entrega del yo, una vulnerabilidad y un tiempo que ella simplemente no poseía. Su cuerpo y su alma estaban hipotecados a una causa mayor, la supervivencia de su hermana. Así, se había convertido en una guardiana de su propia soledad, preservando una pureza no por elección moral, sino porque nunca se había sentido con el derecho de reclamar su propio placer, su propia historia. Cada día era una repetición del anterior, una sinfonía monótona de deberes y ansiedades. El viaje en autobús al amanecer, las largas horas de concentración meticulosa en el taller, el regreso a su pequeño y silencioso apartamento y la llamada nocturna al hospital para saber del estado de Sofía. Este ciclo implacable había erosionado cualquier sueño personal que alguna vez pudo haber albergado. El vacío interior que sentía no era un abismo dramático y ruidoso, sino un eco persistente, una ausencia sorda en los momentos de quietud. Era el fantasma de la vida que no estaba viviendo, la universidad que nunca consideró, las amistades que se desvanecieron por falta de tiempo, el amor que veía en las películas como una ficción inalcanzable. Vivía en un estado de espera perpetua, atrapada entre un pasado doloroso y un futuro incierto que no se atrevía a imaginar para sí misma. El taller era su santuario, un microcosmos donde el caos del mundo exterior no podía penetrar. La luz del sol se filtraba a través de la ventana alta, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como esporas de tiempo. Las herramientas estaban dispuestas en un orden impecable: prensas de madera, plegaderas de hueso, bisturíes, afilados y pinceles de pelo de Marta. Cada objeto tenía su propósito, su lugar. En este espacio, Elena era la creadora, la sanadora. Podía tomar un libro desvencijado, con las páginas manchadas y el lomo roto, y devolverle su dignidad, su
integridad. Era un acto de resurrección en miniatura. Este control absoluto sobre la materia era el único poder que sentía en su vida. Un contrapunto directo a la impotencia que la abrumaba cada vez que pensaba en la frágil salud de su hermana. El corazón, enfermo de Sofía, era el epicentro de su existencia. Un sol oscuro alrededor del cual giraba todo su universo. La condición cardíaca de su hermana menor requería un trasplante urgente, una operación cuyo costo era astronómico, una cifra que resonaba en la mente de Elena como una sentencia. Cada factura médica que llegaba era una nueva grieta en Tintus, los cimientos de su frágil estabilidad, una prueba más de la abismal desigualdad entre su mundo y el de aquellos que podían permitirse la salud. El amor que sentía por Sofía era feroz, incondicional y absoluto, pero también era una jaula. La culpa la carcomía constantemente, la culpa por no poder ganar más dinero, la culpa por cada pequeño gasto personal, la culpa por sentir, en raros momentos de agotamiento, el peso asfixiante de esa responsabilidad. A veces, al final del día, Elena se quedaba inmóvil junto a la ventana de su taller, observando las luces de la ciudad de Chicago parpadear a lo lejos. Los rascacielos se erigían como monumentos a una riqueza y un poder que le resultaban tan ajenos como la superficie de la luna. Era un mundo de transacciones millonarias, de hombres con trajes caros que movían los hilos del destino con una simple llamada telefónica. Desde su pequeño rincón de la ciudad, ese universo parecía una fantasía, una realidad paralela que nunca podría tocar la suya. No sabía, mientras el crepúsculo teñía el cielo de violeta y naranja, que una tormenta se estaba gestando en ese mismo mundo de opulencia. Una tormenta que se dirigía directamente hacia ella, amenazando con derribar los frágiles muros de su santuario. El apartamento de Elena era poco más que una caja de resonancia para su soledad. Ubicado en un edificio de ladrillo desgastado por la lluvia y el tiempo, el espacio consistía en 2 habitaciones modestas, donde cada objeto parecía suspirar con el peso de la obligación. Sobre la pequeña mesa de la cocina, una pila de sobres con membretes de hospitales y clínicas formaba una cordillera de papel amenazante. Junto a ellos, la única fotografía enmarcada, una imagen de ella y Sofía de niñas, sonriendo bajo el sol de un verano que se sentía a 1.000.000 de años de distancia. Las paredes, pintadas de un color neutro y desvaído, absorbían la luz en lugar de reflejarla, y el aire olía a una mezcla de té de manzanilla y la ansiedad persistente que se adhería a los muebles como una fina capa de polvo. La rutina de 1900, Elena estaba grabada en su ser con la precisión de un mecanismo de relojería. El despertador sonaba a las 5:30 de la mañana, un chillido electrónico que rasgaba el silencio y anunciaba otro día de batalla silenciosa. Se movía en la penumbra con gestos automáticos, el agua fría en la cara para ahuyentar el cansancio, el café instantáneo que sabía a resignación, la tostada comida de pie mientras repasaba mentalmente la lista de tareas. Vestirse era ponerse, una armadura de ropa sencilla y funcional, diseñada para pasar desapercibida. Cada mañana, al cerrar la puerta de su apartamento, sentía como si se estuviera encerrando afuera, dejando atrás la pequeña y frágil versión de sí misma para enfrentar al mundo con la fachada de una mujer que tenía todo bajo control, una mentira que se contaba a sí misma para poder seguir adelante. El viaje en autobús era un purgatorio diario, una transición entre la intimidad opresiva de su hogar y la concentración monástica de su trabajo. Sentada junto a la ventana empañada por el aliento colectivo de los viajeros matutinos, Elena observaba pasar la ciudad. Veía los rostros de los demás pasajeros, cada uno encerrado en su propio universo de preocupaciones, música o sueño. El autobús cruzaba las fronteras invisibles de Chicago, dejando atrás los barrios obreros de casas adosadas y entrando en las zonas más prósperas, donde los edificios se volvían más altos y las tiendas más exclusivas. Para Elena, este trayecto era un recordatorio constante de la geografía de la desigualdad. Ella era solo una espectadora, una sombra que se deslizaba por los bordes de un mundo de oportunidades al que nunca podría pertenecer plenamente.
La sombra de su madre era una presencia constante, un ancla emocional que la mantenía atada a su promesa. Recordaba sus últimas semanas en el hospital, la fragilidad de su mano en la suya y las palabras susurradas con el último aliento. Cuida de tu hermana, Helenita. Sé fuerte por las dos. Esa promesa se había convertido en el pilar central de su existencia, un mandato sagrado que no podía ni se atrevía a cuestionar. El amor por su madre se había transformado en una deuda perpetua, una responsabilidad que la definía por completo. Cada decisión, cada sacrificio, era un tributo a esa memoria, un intento desesperado de honrar el último deseo de la mujer que le dio la vida, aun si eso significaba renunciar a la suya propia en el proceso. Era una lealtad tan profunda que se había vuelto indistinguible de una jaula. La conexión con Sofía era su única fuente de luz y a la vez su carga más pesada. Hablaban por teléfono todas las noches, una rutina que Elena anhelaba y temía a partes iguales. La voz de Sofía, aunque debilitada por la enfermedad, siempre intentaba sonar alegre, llena de preguntas sobre los libros que Elena estaba restaurando o chismes triviales sobre las enfermeras. Elena, por su parte, se esforzaba por mantener un tono optimista, describiendo su día con un entusiasmo fabricado y evitando cualquier mención de las facturas crecientes o de su propio agotamiento. Estas conversaciones eran un delicado baile de omisiones, un pacto no hablado para protegerse mutuamente de la cruda realidad. Pero después de colgar, el silencio del apartamento se abalanzaba sobre Elena y el peso de la vida de su hermana caía sobre sus hombros con una fuerza abrumadora. La presión financiera era un monstruo que crecía en la oscuridad, alimentado por cada informe médico y cada llamada de la administración del hospital. La palabra trasplante se había vuelto un sinónimo de lo imposible, una montaña de cifras con demasiados ceros para que su mente pudiera comprenderla. El seguro médico cubría una parte, pero la cantidad restante era una fortuna inalcanzable, una suma que la hacía sentir pequeña e impotente. A veces, extendía las facturas sobre la mesa como si fueran cartas de un juego perdido de antemano. Se sentía atrapada en una pesadilla burocrática, donde la vida de su hermana tenía un precio. Y ella no tenía cómo pagarlo. Esta impotencia era una forma de violencia sorda, un recordatorio diario de que en el mundo en que vivía, el amor y la dedicación no eran suficientes para comprar un milagro. El entorno social de su barrio, aunque familiar, añadía otra capa: depresión. Las vecinas, como la señora Rodríguez, con sus intenciones amables pero sus preguntas incisivas, representaban un mundo de normalidad que a Elena le resultaba ajeno. «¿Y tú, mi niña? ¿Cuándo vas a buscarte un buen hombre que te cuide? No puedes pasarte la vida sola», le decía con frecuencia, sus palabras resonando con las expectativas tradicionales de las que Elena se sentía a años luz. Para ella, el matrimonio o una relación no eran un sueño romántico, sino una responsabilidad más, una complicación que no podía permitirse. Sonreía y asentía, ofreciendo respuestas vagas, sintiéndose como una actriz en una obra sobre una vida que no era la suya, una vida donde las preocupaciones se centraban en el amor y no en la supervivencia. En las horas más oscuras de la noche, cuando el agotamiento era tan profundo que dolía, una fantasía prohibida a veces se deslizaba en su mente. La imagen de una estación de tren, un billete de ida a un lugar sin nombre, la sensación del viento en su rostro mientras dejaba todo atrás. Era un pensamiento fugaz, una chispa de rebelión egoísta que duraba apenas un segundo antes de ser extinguida por una ola de culpa devastadora. ¿Cómo podía siquiera pensar en abandonar a Sofía? El mero hecho de concebir la idea la hacía sentir como un monstruo. Este conflicto interno era su tortura privada. El anhelo desesperado de libertad, luchando contra un sentido del deber tan arraigado que se había convertido en su propia identidad. Estaba encadenada no por muros físicos, sino por los lazos invisibles de su propio corazón. Su trabajo, que antes era un refugio, comenzaba a sentirse como una forma sutil de tormento, mientras sus manos expertas
reparaban las páginas de novelas románticas del siglo XIX. Sus ojos absorbían historias de heroínas que desafiaban a la sociedad, que se enamoraban apasionadamente y que luchaban por su propia felicidad. Leía sobre bailes deslumbrantes, besos robados en jardines iluminados por la luna y declaraciones de amor que cambiaban el destino. Cada palabra era un recordatorio punzante de la aridez de su propia existencia. Estas historias de ficción, con sus dramas y sus pasiones, hacían que su vida de sacrificio silencioso pareciera aún más gris y vacía. Se preguntaba si alguna vez sentiría una fracción de esa intensidad, o si su destino era ser simplemente la cuidadora de las historias de otros, tanto en papel como en la vida real. Una noche, de pie junto a la ventana de su taller, observó el horizonte de Chicago, un tapiz de luces brillantes que prometían poder, riqueza y posibilidades infinitas. Ya no veía solo rascacielos, sino soluciones. En uno de esos edificios, alguien estaba cenando, ajeno a su lucha, con suficiente dinero en su cuenta bancaria para salvar 100 vidas, como la de Sofía. La injusticia de todo aquello la golpeó con una claridad dolorosa. Se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía. Estaba siendo moldeada por una necesidad abrumadora, preparada no para una vida que no deseaba, sino para cualquier cosa que fuera necesaria para evitar lo impensable. Una sensación de desesperanza helada se apoderó de ella, un presentimiento de que un sacrificio mucho mayor que el dinero o el tiempo se cernía en su futuro, esperando el momento adecuado para reclamarla. La llamada llegó en una tarde de 1970, martes, un día gris que prometía lluvia. El teléfono del taller, un aparato antiguo que rara vez sonaba, interrumpió el silencio con una estridencia que hizo saltar el corazón de Elena. Al otro lado de la línea, una voz femenina, pulcra y desprovista de emoción, se presentó como la asistente de Damian Blackwood. El nombre no le dijo nada, pero la mención de Blackwood Holdings, un imperio inmobiliario que poseía, medio Chicago, resonó como un trueno distante. Tenían un volumen extremadamente raro y valioso, una primera edición de las obras de Poe, que había sufrido un accidente. Le informaron, con una frialdad que implicaba que el fracaso no era una opción, que ella era la única especialista recomendada para una tarea de tal magnitud. La voz le indicó que el señor Blackwood la visitaría en persona al día siguiente. Elena colgó con la mano temblorosa, sintiendo que una fuerza ajena e inmensa acababa de forzar la puerta de su pequeño y controlado universo. Damian Blackwood era una leyenda en los círculos financieros, una figura casi mítica envuelta en rumores y miedo. A sus 35 años, la prensa lo había bautizado como el Tiburón, un depredador corporativo que había construido su imperio sobre las ruinas de sus competidores. Su rostro, a menudo en las portadas de las revistas de negocios, era una máscara de fría indiferencia, con ojos grises que parecían capaces de calcular el valor y la debilidad de cualquier persona en una sola mirada. Se decía que no tenía amigos, solo activos y pasivos. Nadie sabía que detrás de esa fachada de acero y ambición desmedida, Damián guardaba un único santuario, la biblioteca de su penthouse, donde atesoraba la colección de primeras ediciones que había pertenecido a su madre. Cada libro era un ancla a un tiempo anterior a la traición que destruyó a su familia, un vestigio del único amor incondicional que había conocido. El daño al libro de Poe fue un golpe personal, una profanación. Para Damián no era un objeto, sino un fragmento del alma de su madre. La idea de confiarlo a un extraño le resultaba intolerable, una violación de su regla más fundamental, nunca mostrar una debilidad. Sin embargo, la desesperación era un motivador más fuerte que su orgullo. Mientras su Bentley negro se deslizaba por las calles de la ciudad, alejándose de los rascacielos de cristal y acero hacia los barrios de ladrillo y modestia, una irritación helada se apoderó de él. Consideraba esta visita una humillación necesaria, una transacción para reparar un daño. Iba a encontrarse con una artesana, una simple empleada a sus ojos, y le pagaría lo que fuera necesario para que arreglara su problema.
No esperaba nada, más que competencia y obediencia, las únicas cualidades que valoraba en los demás. El automóvil de lujo se detuvo frente al modesto edificio del taller, su presencia tan incongruente en la calle desgastada como un diamante en un montón de carbón. Damián salió del coche, su traje a medida un escudo contra la mediocridad del entorno. Observó la fachada con una mueca de desdén apenas perceptible, la pintura descascarada, la pequeña vitrina con algunos libros restaurados. Todo hablaba de una vida de lucha y escasez, un mundo que él había dejado atrás con una brutalidad calculada. Al empujar la puerta, el tintineo de una pequeña campana lo sobresaltó, un sonido infantil y anacrónico que chocaba violentamente con la silenciosa autoridad de su mundo. Por un instante se sintió como un invasor, un lobo entrando en un corral de ovejas, y la sensación, en lugar de darle poder, lo incomodó profundamente. Elena levantó la vista y el aire se escapó de sus pulmones. El hombre que estaba en la puerta era más que una presencia, era una fuerza de la naturaleza. Alto, con hombros anchos que llenaban el marco de la puerta, vestía un traje oscuro que parecía cosido sobre su piel. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con una precisión impecable, y su rostro era una obra de arte esculpida en ángulos duros y una indiferencia glacial. Pero fueron sus ojos los que la capturaron. Eran de un gris tormentoso, fríos y penetrantes, y parecían absorber toda la cálida luz del taller. Sintió cómo su santuario se encogía bajo el peso de la presencia de aquel hombre, cómo el aroma a papel y cuero retrocedía ante la sutil y costosa fragancia de su colonia. Su corazón, normalmente un metrónomo tranquilo, martilleaba contra sus costillas con una violencia que la asustaba. Damián avanzó hacia el mostrador, sus pasos silenciosos sobre el suelo de madera. De un maletín de cuero extrajo un paquete envuelto en seda. Lo desenvolvió con un cuidado que contradecía su reputación de tiburón y colocó el libro dañado sobre la superficie de trabajo de Elena. Era una edición magnífica, incluso en su estado herido. El lomo estaba parcialmente desprendido y una mancha oscura se extendía por las primeras páginas como una enfermedad. El libro yacía entre ellos, un puente roto que conectaba sus dos mundos imposibles. Elena, instintivamente, extendió la mano, no para tocarlo todavía, sino como un gesto de reconocimiento. Su profesionalismo se convirtió en un escudo, una armadura contra la abrumadora intimidación que sentía. En ese momento, no era una joven asustada, era una restauradora, y ese libro era su paciente. ¿Se puede salvar?, preguntó Damián, su voz un barítono bajo y controlado, acostumbrado a que sus preguntas fueran respondidas con inmediatez y sumisión. Elena no contestó enseguida. Se puso unos guantes de algodón con movimientos lentos y deliberados, y solo entonces tomó el libro. Lo giró, examinando el daño con una concentración absoluta, sus dedos rozando el papel frágil con la reverencia de un devoto. Su silencio se alargó, y por primera vez en años, Damián sintió una punzada de impaciencia mezclada con una extraña curiosidad. Esta mujer no se apresuraba a complacerlo. Estaba inmersa en su propio ritual, en su propio dominio. Cuando finalmente habló, su voz fue suave pero firme, llena de una autoridad tranquila. El daño es severo pero no irreparable. Requerirá tiempo y un cuidado extremo. Mientras ella explicaba el meticuloso proceso que seguiría, el desmontaje de las hojas, la limpieza de la mancha, la reparación del lomo con técnicas del siglo XIX, Damián se encontró escuchando con una atención que rara vez concedía a nadie. Había una pasión silenciosa en su forma de hablar, una devoción por su oficio que él reconocía, pues era la misma clase de dedicación implacable con la que él había construido su imperio. En un momento, para enfatizar la fragilidad del papel original, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. Fue entonces cuando él, casi sin querer, dejó escapar las palabras que cambiarían todo. «Era de mi madre», dijo, y la frase, cargada de un peso insospechado, quedó suspendida en el aire denso del taller. En ese instante,
La dinámica entre ellos se fracturó y se recompuso en algo nuevo. Elena ya no vio al magnate despiadado, sino un destello del niño que había perdido a su madre. Vio una tristeza tan profunda y antigua en sus ojos grises que la dejó sin aliento. La fachada de acero se había agrietado, revelando una vulnerabilidad que lo hacía peligrosamente humano. Él, a su vez, vio en la empatía de sus ojos avellana no la lástima que despreciaba, sino una comprensión genuina que no había encontrado en nadie más. El espacio entre ellos se llenó de una tensión eléctrica, un magnetismo repentino que era a la vez aterrador y embriagador. Era el reconocimiento silencioso de dos soledades, dos almas heridas que, por un breve momento, se veían la una la otra con una claridad insoportable. Damián se recompuso, la máscara de frialdad volviendo a su lugar, pero la grieta permanecía. «Haga lo que sea necesario», dijo, su tono de nuevo el del CEO que da una orden. «El costo no es un problema». No negoció, no cuestionó, simplemente aceptó. Se dio la vuelta y se marchó tan abruptamente como había llegado, el tintineo de la campana anunciando su partida. El taller se sintió repentinamente vacío y a la vez insoportablemente lleno de su presencia. Elena se quedó inmóvil, con el libro de Poe en sus manos y el eco de su voz en sus oídos. El aroma de su colonia persistía en el aire, una invasión extraña y lujosa en su mundo de austeridad. Su corazón aún latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por el germen de una fascinación peligrosa por el hombre que había venido a salvar un libro y que, sin saberlo, había amenazado con destrozar su paz. Los días que siguieron a su primer encuentro se convirtieron en un nuevo y tenso ritual. Damián Blackwood comenzó a visitar el taller con una frecuencia que no tenía justificación profesional. Al principio, usaba el libro como pretexto, preguntando por el progreso con una formalidad forzada, pero sus visitas se alargaban, llenas, de silencios cargados en los que Elena sentía su mirada sobre ella mientras trabajaba. Él observaba sus manos, la forma en que se movían con una mezcla de delicadeza y fuerza sobre el papel frágil, y ella se volvía hiperconsciente de su presencia. El aire en su santuario, antes tranquilo y predecible, ahora vibraba con una energía extraña, una corriente subterránea de anticipación y peligro que la dejaba con el pulso acelerado y una sensación de estar perpetuamente al borde de algo desconocido. Durante una de esas visitas, él rompió el silencio para preguntar sobre el tipo de adhesivo que estaba usando, una pregunta técnica que, sin embargo, parecía un mero vehículo para su verdadera intención, mantenerla hablando. Mientras Elena le explicaba la composición de la pasta de almidón de trigo, sintió que los ojos grises de Damián no estaban en el libro, sino en su rostro, trazando sus facciones con una intensidad que era casi un contacto físico. Se ruborizó sin poder evitarlo, sintiendo un calor que se extendía desde su cuello hasta sus mejillas. Esta atención la desarmaba, haciéndola consciente de sí misma de una manera completamente nueva. Se dio cuenta del mechón de pelo que se le había escapado de la coleta, de la leve mancha de pigmento en su dedo, pequeños detalles que bajo su escrutinio se sentían magnificados y expuestos. Al día siguiente, Damián llegó con 2 vasos de cartón de una cafetería exclusiva, cuyo logo Elena solo había visto en revistas. Le tendió uno diciendo simplemente, «Parecía que lo necesitabas». El gesto la tomó por sorpresa. Era un acto de amabilidad, pero también una intrusión, un recordatorio de la brecha económica que los separaba. Aceptar el café se sintió como aceptar una pequeña pieza de su mundo opulento, un mundo que no le pertenecía. Dudó por un instante, una batalla silenciosa librándose en su interior entre su orgullo y su agotamiento. Finalmente, lo aceptó con un murmullo de agradecimiento, sus dedos rozando los de él por una fracción de segundo. El contacto fue breve, pero envió una sacudida a través de ella, un calor que no provenía del café. En su siguiente visita, encontró a Elena visiblemente agotada, con una palidez que acentuaba las ojeras bajo sus ojos. Una llamada del hospital. Esa mañana le había informado de una pequeña complicación en el estado de Sofía, nada grave por ahora,
pero un recordatorio de la fragilidad de su situación. Damián lo notó de inmediato. Su habitual fachada de fría impaciencia fue reemplazada por una observación silenciosa y penetrante. No hizo preguntas, pero su mirada contenía un matiz de algo que Elena no podía descifrar, una preocupación contenida que se sentía extrañamente protectora. Él, por su parte, luchaba contra una oleada de empatía, una emoción que consideraba una debilidad peligrosa. Se recordaba a sí mismo que esto era solo un acuerdo de negocios, pero la imagen de su vulnerabilidad se negaba a desaparecer. El peso de la llamada, combinado con la tensión de su presencia, llevó a Elena al límite de su autocontrol. Mientras lijaba con delicadeza un trozo de cuero para el nuevo lomo, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Se giró bruscamente, dándole la espalda y fingiendo buscar una herramienta, un intento desesperado por ocultar su fragilidad. Damián no se movió. El silencio en el pequeño taller se volvió denso, pesado con lo que no se decía. Él vio el temblor de sus hombros, el esfuerzo monumental que hacía para no desmoronarse. Un instinto primario lo impulsó a acercarse, a ofrecer algún tipo de consuelo, pero se quedó anclado en su sitio, atrapado entre su naturaleza fría y un impulso desconocido y profundamente inquietante de protegerla de su propio dolor. Las excusas para sus visitas se volvieron cada vez más endebles. Un artículo sobre pigmentos del Renacimiento que pensó que podría interesarle. Una pregunta sobre la conservación de otros libros de su colección. Cada encuentro era como un paso cauteloso en un campo minado, ambos avanzando y retrocediendo, probando los límites del otro. Empezaron a hablar de cosas triviales, el tráfico de la ciudad, el clima impredecible, una melodía clásica que sonaba suavemente en la radio del taller. Estas conversaciones, aparentemente sin importancia, estaban tejiendo una red invisible, entre ellos, creando una intimidad frágil y peligrosa. Elena se encontraba compartiendo pequeñas partes de sí misma, y él, a su vez, revelaba destellos fugaces del hombre detrás de la máscara de acero, fragmentos de un humor seco o una opinión inesperada. Poco a poco, Elena comenzó a anticipar sus visitas con una mezcla de pavor y anhelo. El sonido grave del motor de su coche, deteniéndose en la calle, se convirtió en la banda sonora de su creciente agitación interna. Su corazón martilleaba en su pecho, una reacción visceral que no podía controlar. Empezó a prestar un poco más de atención a su apariencia, eligiendo la blusa menos desgastada, asegurándose de que su cabello estuviera recogido de forma ordenada. No era un acto de seducción, sino un intento de armarse de dignidad, de sentirse menos como una empleada y más como su igual. El deseo por su atención, por esa mirada intensa que la hacía sentir vista de verdad, comenzó a florecer en secreto dentro de ella, y este nuevo sentimiento la aterrorizaba, pues se sentía como una traición a su única y sagrada misión. Una tarde, una tormenta repentina azotó la ciudad, convirtiendo las calles en ríos oscuros. Damián llegó justo cuando Elena se preparaba para cerrar, con el cielo rugiendo afuera. «Te llevaré a casa», dijo, no como una pregunta, sino como una declaración. El interior de Elena se convirtió en un campo de batalla. Su instinto de autopreservación le gritaba que se negara, que mantuviera la distancia segura que había establecido, pero la idea de enfrentar el viento y la lluvia, de esperar un autobús abarrotado y húmedo, se desvaneció ante la imagen del interior cálido y protegido de su coche. Con una sensación de rendición aceptó. Subir a su Bentley se sintió como cruzar una frontera de la que sabía que no podría regresar indemne. El viaje en coche fue una experiencia de intimidad forzada y silenciosa. Dentro de la cabina de cuero y madera pulida, el caos de la tormenta se reducía a un susurro rítmico de los limpiaparabrisas y el golpeteo de la lluvia en el techo. Las luces de Chicago se difuminaban a través de las ventanillas, creando un mundo abstracto y onírico. Elena estaba dolorosamente consciente de la proximidad de Damián, del sutil aroma de su colonia, de su
mano descansando en la palanca de cambios a escasos centímetros de su rodilla. El espacio entre ellos crepitaba con una tensión que era puramente física. Un anhelo cálido y desconocido se extendió por su cuerpo. Un deseo tan potente y tan prohibido que la dejó sin aliento, asustada de su propia capacidad para sentir algo tan abrumador. Cuando se detuvieron frente a su edificio, la modestia de su hogar pareció gritar en el silencio. Damián observó la fachada de ladrillo desgastado, los marcos de las ventanas que necesitaban pintura, y una expresión indescifrable cruzó su rostro. No había juicio en su mirada, sino una especie de reconocimiento sombrío que la inquietó aún más. Antes de que ella pudiera abrir la puerta para escapar de la intensidad de la situación, él se volvió hacia ella. «Trabajas demasiado, Elena», dijo, y el sonido de su nombre de pila en su voz profunda y resonante fue como una caricia. La frase, tan simple, se cargó de un significado que iba más allá de las palabras. Se quedó con ella mucho después de que el coche de lujo desapareciera en la noche lluviosa, resonando en el silencio de su apartamento. De vuelta en la seguridad de su hogar, Elena se apoyó contra la puerta cerrada, temblando. La experiencia la había desestabilizado por completo, rompiendo el frágil equilibrio de su existencia controlada. Sintió una oleada de algo parecido a la euforia, una vibración en su piel que era a la vez emocionante y aterradora. Pero inmediatamente después, una ola de culpa helada la inundó. ¿Cómo se atrevía a permitirse estos sentimientos, esta distracción peligrosa, cuando Sofía yacía en una cama de hospital, dependiendo enteramente de ella? Miró la fotografía de su hermana en la mesita, su sonrisa inocente, y se sintió como la peor de las traidoras. Este conflicto interno la estaba partiendo en dos: el deber contra el deseo, la abnegación contra el anhelo de vivir. Mientras tanto, Damián se alejaba por las calles mojadas, igualmente perturbado. La imagen del rostro pálido y agotado de Maensis, Elena, su silenciosa fortaleza y la vulnerabilidad que luchaba por ocultar, se había grabado en su mente. Su instinto, forjado en años de transacciones despiadadas, le gritaba que resolviera su problema de la única manera que conocía, con dinero. Podía borrar sus preocupaciones financieras con un simple movimiento de su pluma, pero debajo de ese impulso práctico, reconoció algo mucho más peligroso: un deseo genuino de aliviar su carga, de protegerla no como un activo valioso, sino como a una persona. Esta sensación era una amenaza directa a la fortaleza emocional que había construido ladrillo a ladrillo alrededor de su corazón herido. La restauración del libro de Poe estaba casi terminada. Pronto, no habría más excusas para las visitas, y esta inminente conclusión flotaba entre ellos como una nube de tormenta. Durante su penúltima visita, la tensión alcanzó un punto crítico. Damián se paró tan cerca de ella mientras le mostraba la encuadernación recién cosida que Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Al pasarle el libro, sus manos se rozaron. No fue un toque accidental y fugaz, sino un contacto que se prolongó un instante de más. Una descarga eléctrica pura y potente recorrió el brazo de Elena, haciendo que su corazón se detuviera y luego se disparara con una fuerza violenta. Era un reconocimiento tácito de la atracción que ambos habían estado negando. Elena retiró la mano como si el contacto la hubiera quemado, su respiración atrapada en la garganta. Pero Damián no se apartó. Su mirada gris, normalmente tan fría como el acero, ahora estaba oscura, turbia, con una emoción cruda que ella nunca había visto antes. Era una mezcla de deseo ardiente y un profundo conflicto interno, como si estuviera librando una guerra consigo mismo y estuviera a punto de perder. La máscara de indiferencia se había desintegrado por completo, revelando la profundidad de su propia lucha. Elena se sintió atrapada en la intensidad de su mirada, paralizada por el poder de la vulnerabilidad que él le estaba mostrando. Una vulnerabilidad que la hacía sentir a ella, a su vez, peligrosamente poderosa. «El libro está perfecto», dijo él, su voz un poco más áspera de lo normal. «Tienes un don». Pero sus ojos no estaban en la obra de arte que ella sostenía, sino fijos en su rostro,
en sus labios entreabiertos, en el pulso que latía visiblemente en su cuello. Bajo esa mirada, Elena se sintió completamente expuesta, como si él pudiera ver a través de su fachada de control y directamente en el núcleo de sus anhelos más secretos y sus miedos más profundos. Un impulso contradictorio la invadió. Quería huir de esa intensidad que amenazaba con consumirla, pero una parte aún más fuerte de ella quería dar un paso adelante, cerrar la distancia insoportable y descubrir qué pasaría si se rendía. El dilema moral se convirtió en una tortura constante para Elena. Ceder a este hombre, a este sentimiento abrumador, se sentía como una traición a su identidad, a la promesa que le hizo a su madre, al sacrificio que definía su vida. Era la hermana devota, la mujer responsable, la guardiana de su propia soledad. Pero negar este deseo, la primera chispa de algo que era exclusivamente para ella después de años de abnegación, se sentía como una forma lenta de suicidio del alma. La seguridad predecible de su mundo cuidadosamente construido estaba siendo asediada por la peligrosa y embriagadora promesa de sentir, de estar viva. Estaba atrapada entre la mujer que debía ser y la mujer que por primera vez deseaba desesperadamente convertirse. La siguiente vez que Damián la visitó, el destino intervino con una crueldad impecable. Mientras él examinaba el libro terminado, el teléfono del taller sonó. Era el hospital. La voz del médico al otro lado de la línea era grave, urgente. El estado de Sofía había empeorado de forma crítica. Necesitaba el trasplante ahora. La lista de espera ya no era una opción. El pánico, frío y absoluto, robó el aire de los pulmones de Elena. Dejó caer el auricular en su base y todas sus barreras, toda su compostura cuidadosamente mantenida, se hicieron añicos. Se volvió hacia Damián, su rostro una máscara de terror y desesperación, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. En ese instante, el muro final entre ellos se derrumbó, y la tormenta que él había traído a su vida estaba a punto de desatarse con toda su furia. Al cruzar el umbral del penthouse de Damián, Elena sintió que el aire mismo era diferente, filtrado, caro. El espacio se abría ante ella como un abismo de mármol pulido y cristal, donde las luces de Chicago se extendían a sus pies como una alfombra de diamantes caídos. Cada objeto, desde el sofá de diseño minimalista hasta la escultura abstracta que dominaba la sala, gritaba una riqueza tan vasta que la hacía sentir microscópica, una pieza de anticuario fuera de lugar en un museo de arte moderno. Se aferró a la correa de su bolso como si fuera un ancla, su corazón un pájaro atrapado golpeando contra las costillas. Este no era un hogar, era una declaración de poder, una jaula dorada donde ella había aceptado voluntariamente entrar, cambiando su alma por la vida de su hermana. El peso de esa transacción la aplastaba, robándole el aliento. Él estaba de pie junto a la ventana panorámica, una silueta oscura contra el resplandor de la ciudad. Cuando se giró, Elena esperaba ver al CEO implacable, al negociador frío, que había dictado los términos de su rendición. En cambio, encontró a un hombre cuya expresión era extrañamente incierta. No había triunfo en su mirada, solo una quietud vigilante que la inquietó aún más que la hostilidad. Le ofreció una copa de vino, un gesto tan mundano que resultaba surrealista en la enormidad de lo que estaba a punto de suceder. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. El silencio se estiró entre ellos. No era un vacío, sino un espacio, denso, cargado con el peso de sus miedos y los secretos de él. Su inesperada paciencia era una forma de tortura sutil, despojándola de la armadura de desafío que había intentado construir. Damián dio un paso hacia ella, luego otro, acortando la distancia insoportable entre ellos. Vio el leve temblor de sus manos, la forma en que se mordía el labio inferior para contener una emoción que amenazaba con desbordarla. Lentamente, como si temiera asustarla, levantó una mano. Elena se encogió instintivamente, pero su toque no fue posesivo ni brusco. Sus dedos cálidos y sorprendentemente suaves rozaron su mejilla en una caricia tan ligera
que apenas era un susurro sobre su piel. El contacto fue una descarga eléctrica, un cortocircuito en su sistema nervioso que la dejó paralizada. Rompió la barrera invisible del contrato, transformando la transacción en algo peligrosamente personal. Sintió que el calor de su piel se extendía por todo su cuerpo, un fuego lento que amenazaba con derretir su resolución helada. «No deberías estar aquí», susurró él, su voz un murmullo ronco que parecía dirigido más a sí mismo que a ella. La frase la golpeó con la fuerza de una confesión. En sus ojos grises, por un instante, no vio al depredador, sino a un hombre atrapado en su propia trampa, un prisionero de la fortaleza que había construido. «Esto no es lo que soy». Esa grieta en su fachada fue todo lo que Elena necesitó. Vio el profundo conflicto que lo consumía, la guerra entre el hombre que el mundo creía que era y el destello de vulnerabilidad que ahora le mostraba solo a ella. Entendió que su presencia en ese lugar no solo la estaba rompiendo a ella, sino que también estaba desmantelando las defensas que él había pasado años perfeccionando, y esa comprensión compartida era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. La inesperada confesión de Damián fue la llave que abrió las compuertas de su dolor. Las lágrimas que había reprimido con tanta fuerza finalmente se derramaron, silenciosas y calientes, trazando caminos por su rostro. No eran lágrimas de miedo, sino de una abrumadora mezcla de alivio, tristeza y una empatía desgarradora por el hombre que se suponía que debía odiar. No se apartó de su toque. En cambio, en un acto de rendición total, se inclinó hacia su mano, un gesto que decía más que cualquier palabra. Era el fin de su lucha. Había aceptado su destino, pero en ese momento no se sentía como una víctima. Se sentía como si estuviera viendo el alma desnuda de otro ser humano, y en esa visión encontró una extraña forma de poder, el poder de la conexión en medio de la ruina. Él interpretó su rendición como una invitación. Se inclinó y sus labios encontraron los de ella. El beso no fue el de un conquistador reclamando su premio, sino el de un hombre sediento que encuentra agua en el desierto. Fue un beso lento, profundo y lleno de una tristeza compartida, un acto de comunión desesperada. Elena, que nunca había sido besada, se sintió abrumada por la sensación. La suavidad de sus labios, el ligero sabor a vino y la intensidad de una necesidad que reflejaba la suya. El contrato, el dinero, el hospital, todo se disolvió en el pincelsint calor de ese contacto. Solo existían ellos dos, suspendidos en el tiempo, dos almas solitarias que se aferraban la una a la otra en la oscuridad, buscando un refugio que el mundo exterior no podía ofrecerles. La llevó al dormitorio, un espacio de sábanas de seda color carbón y luces tenues. Cada uno de sus movimientos era deliberado, casi reverente, como si manejara un manuscrito frágil y precioso. Mientras la desvestía, sus ojos nunca dejaron los de ella, buscando permiso en cada paso, una pregunta silenciosa que la desarmaba por completo. Para Elena, este no era el cumplimiento de un contrato sórdido, se había transformado en un ritual sagrado y terrible. La sensación de la seda fría contra su piel desnuda, el peso de su cuerpo sobre el de ella, no era una violación, sino una entrega. Estaba sacrificando su pureza, su última posesión intacta, pero en sus manos el sacrificio se sentía menos como una pérdida y más como una ofrenda, un acto de amor desesperado por su hermana, teñido ahora por un deseo prohibido por este hombre. En la intimidad del acto, el control férreo de Damián se desintegró por completo. El deseo despiadado desapareció, reemplazado por un hombre que parecía estar buscando la absolución. Susurraba su nombre contra su piel, no como una afirmación de propiedad, sino como un ancla en una tormenta. Sus movimientos eran gentiles, casi vacilantes, llenos de una ternura que la dejó sin aliento. Elena sintió el temblor de sus músculos, la tensión de años de soledad y desconfianza desmoronándose bajo su toque. Él no estaba tomando algo de ella, estaba buscando algo dentro de ella, un calor, una autenticidad que su mundo de acero y cristal no podía proporcionarle. En su vulnerabilidad,
Elena encontró una conexión tan profunda que la asustaba, dándose cuenta de que él estaba tan perdido y herido como ella. Para Elena, la experiencia fue una revelación sísmica. El placer físico, nuevo y abrumador, era solo una parte de la catarsis. Por primera vez en su vida, no era la cuidadora, la hermana responsable, la restauradora silenciosa. Era simplemente una mujer, deseada y vista con una intensidad que derretía todas sus defensas. En los brazos de Damián, en esa jaula dorada suspendida sobre la ciudad, encontró una paradoja. En el acto de su máxima sumisión, experimentó un instante de libertad absoluta. La transacción se había convertido en una transfiguración. El frío acuerdo comercial se había incendiado, transformándose en una noche de pasión y conexión genuina. Se permitió creer con una ingenuidad peligrosa que esto era real, que el corazón del hombre que la sostenía no estaba hecho de piedra. Después yacían en silencio, sus cuerpos entrelazados, mientras el pulso de la ciudad continuaba muy por debajo de ellos. Él no se apartó. La mantuvo cerca, un brazo posesivo pero protector alrededor de su cintura, su respiración profunda y constante contra su cabello. Esta calma, esta intimidad sin palabras después de la tormenta, era más seductora que cualquier beso. Plantó una semilla de esperanza en el corazón devastado de Elena, una creencia frágil de que la ternura que él le había mostrado no era una anomalía, sino su verdadero yo. Mientras se dejaba llevar por el sueño, acunada en el calor de su cuerpo, se convenció a sí misma de que el acuerdo había sido solo una excusa torpe para que dos personas rotas se encontraran. No sabía que estaba durmiendo junto a la bomba de tiempo que la destruiría al amanecer. El amanecer se filtraba por las ventanas panorámicas, una luz fría y gris que despojaba al lujoso penthouse de su magia nocturna, revelando la fría perfección de un mausoleo. Las palabras de Damián, pronunciadas con una precisión quirúrgica, seguían suspendidas en el aire, cortando a Elena más profundamente que cualquier cuchillo. Fue una transacción. Cada sílaba era un golpe, demoliendo el frágil refugio de esperanza que había construido durante la noche. La ternura, los susurros, la sensación de ser vista, todo se había evaporado, dejando solo la cruda y humillante verdad de un contrato. El calor de su cuerpo junto al de ella ahora se sentía como una quemadura, y la intimidad que habían compartido se había transformado en una profanación. El pánico, helado y paralizante, se apoderó de ella, no por miedo a él, sino por el terror de haberse engañado a sí misma tan completamente. Sus movimientos eran automáticos, espasmódicos, mientras se deslizaba fuera de las sábanas de seda que ahora se sentían como cadenas. Con una urgencia desesperada, recogió su ropa del suelo. Cada prenda un recordatorio de su mundo modesto, ahora profanado y fuera de lugar en este santuario de riqueza. No se atrevía a mirarlo. Su mirada sería la confirmación final de su estupidez, de su insignificancia. Se vistió con manos temblorosas, el áspero algodón de su blusa rozando su piel sensibilizada, una armadura improvisada contra la vergüenza que la consumía. Cada segundo en esa habitación era una tortura. Su huida no fue un acto de desafío, sino la retirada de un animal herido que busca un lugar oscuro para lamerse las heridas, para desaparecer. El clic de la puerta al cerrarse detrás de ella fue el sonido de su corazón rompiéndose. Damián no se movió del borde de la cama. Permaneció inmóvil, una estatua de fría compostura, escuchando el sonido de sus pasos apresurados y el cierre final de la puerta de su apartamento. El silencio que descendió después fue absoluto, más profundo y vacío que nunca. El aroma, de ella una mezcla de jabón de lavanda y su propia esencia femenina, persistía en el aire, en las almohadas, un fantasma que se negaba a disiparse. Había pronunciado las palabras que su disciplina le exigía, las palabras que lo mantenían a salvo en su fortaleza de desconfianza. Había restablecido el orden, reducido la conexión a una simple transacción, pero la victoria se sentía como ceniza en su boca. La imagen de la confianza en sus ojos, justo antes de que él la extinguiera,
estaba grabada a fuego en su mente, y la soledad que lo envolvió no era un consuelo, sino una sentencia. El viaje de regreso a su barrio fue un borrón de luces y calles grises. Elena se sentía como una extraña en su propia piel, una espectadora de su propia vida. Al entrar en su pequeño y silencioso apartamento, el mundo familiar la golpeó con una fuerza abrumadora. El olor a té de manzanilla, la pila de libros en la mesa, la fotografía de Sofía sonriendo, todo parecía pertenecer a otra mujer, una versión de sí misma ingenua e intacta que había muerto esa noche. Miró la foto de su hermana, la razón de todo, el ancla de su existencia. Había pagado el precio, Sofía viviría, pero al mirar el rostro sonriente de la niña, una ola de náuseas la invadió. Había salvado a su hermana sacrificando la parte más íntima de sí misma a un hombre que la consideraba una inversión, y la pureza de su sacrificio se sentía irrevocablemente manchada. Fue en la ducha donde finalmente se desmoronó. El agua caliente corría por su cuerpo, pero no podía lavar la sensación de su toque, ni el frío de sus palabras. Se deslizó por la pared de azulejos hasta el suelo, abrazando sus rodillas, y los sollozos la sacudieron desde lo más profundo de su ser. Eran gritos silenciosos, ahogados por el sonido del agua, una agonía demasiado privada para tener voz. Lloró por su virginidad perdida, no como un tesoro, sino como un símbolo de la mujer que era antes. Lloró por su estupidez, por haber confundido la necesidad con la ternura, por haberse atrevido a esperar más. Lloró por la crueldad de un mundo donde el amor de una hermana podía ser comprado y vendido, y donde su corazón, que había guardado con tanto celo, había sido tomado y descartado como un recibo sin importancia. Mientras tanto, en la cima de su torre de cristal, Damián se sumergió en el trabajo con una ferocidad calculada. Realizó llamadas, cerró tratos, movió millones con la misma frialdad implacable de siempre. Era su armadura, su refugio. Pero la imagen de Elena no se iba. Aparecía en el reflejo de la ventana, en el silencio entre reuniones, en la forma en que su mano se sentía vacía. Recordaba la textura de su piel, la sorpresa en sus ojos cuando fue gentil, la forma en que su cuerpo se había rendido al suyo con una confianza que él no merecía. Se había obligado a ser cruel para reafirmar su control, para matar cualquier brote de emoción que amenazara su mundo blindado. Sin embargo, al hacerlo, se había infligido una herida más profunda, reabriendo la cicatriz original que le enseñó a no confiar, a no sentir. 2 días después, sonó el teléfono. Era el hospital. La voz de la enfermera era alegre y profesional. La transferencia había sido confirmada y habían encontrado un donante compatible para Sofía. La cirugía estaba programada para la semana siguiente. Las palabras deberían haber sido una sinfonía de alivio, la culminación de todos sus sacrificios. En cambio, cayeron en el alma de Elena como piedras en un pozo. Sintió una extraña y fría disociación. La buena noticia estaba manchada, irrevocablemente unida a la humillación de esa noche. La vida de su hermana había sido comprada. Y aunque una parte de ella sentía una gratitud desesperada, otra parte no podía separar la salvación de Sofía del eco de la voz de Damián. Fue una transacción. La alegría y el dolor se entrelazaron en un nudo tan apretado que no podía sentir ninguno de los dos por separado. Regresó a su taller, su santuario ahora profanado por los recuerdos. El libro de Poe, restaurado a su antigua gloria, yacía en su mesa de trabajo. Lo tocó, sus dedos trazando el lomo que había reparado con tanto cuidado. Este libro había sido el puente entre sus mundos, el catalizador de todo. Por un momento, sintió la misma desesperación que la había consumido, pero entonces algo más se agitó en su interior, una brasa de ira, ira hacia él por su crueldad calculada, ira hacia el mundo por su injusticia, e ira hacia sí misma por su pasividad. Se miró las manos. Estas manos no solo habían sido profanadas, también habían sanado, creado, luchado. Él no le había quitado su poder.
Ella se lo había entregado, y si podía entregarlo, tal vez, solo tal vez, podría recuperarlo. De pie junto a la ventana, observó el horizonte de Chicago. Los rascacielos ya no parecían monumentos a un poder inalcanzable, ahora tenían un rostro. Sabía lo que se escondía detrás de esas paredes de cristal. No dioses, sino hombres frágiles que construían imperios para proteger corazones rotos. El miedo que Damián le había inspirado se transformó en una claridad fría y amarga. Él no la había roto, la había despojado de sus ilusiones. La había forzado a ver el mundo como realmente era, en toda su belleza y brutalidad. La experiencia, aunque devastadora, había sido un bautismo de fuego. La niña tímida que vivía para los demás se había quemado, y de las cenizas, una mujer que no conocía comenzaba a tomar forma, una mujer forjada en el dolor, pero con una nueva y peligrosa determinación en sus ojos. En su biblioteca, rodeado por el silencio y los fantasmas de su pasado, Damián sostenía el libro de Poe. La restauración era impecable, una obra de arte nacida de la pasión y la habilidad de Elena. Pero el objeto que había querido salvar ahora se sentía como una acusación. Cada página perfecta era un recordatorio de su quietud, de su empatía, de la conexión que él mismo había destruido por miedo. Creía que al reducirla a una transacción, la exorcizaría de su sistema. En cambio, la había convertido en un espectro permanente. La ausencia de ella en su vida era una presencia más ruidosa y abrumadora que cualquier compañía que hubiera conocido. Había ganado su juego, reafirmado su cínica visión del mundo, pero al mirar su reflejo en el oscuro cristal de la ventana, se dio cuenta de que nunca se había sentido tan profundamente y tan merecidamente solo. Pasaron 3 meses, el tiempo suficiente para que el invierno de Chicago se diera a una primavera vacilante y para que el corazón de Sofía, reparado y fuerte, comenzara a latir al ritmo de una nueva vida. La cirugía fue un éxito rotundo, un milagro pagado con un trozo del alma de Elena. Pero el alma, como los libros antiguos que amaba, demostró tener una capacidad sorprendente para ser restaurada. Elena había cambiado. La fragilidad había sido reemplazada por una calma acerada, una compostura forjada en el fuego de la humillación. Vendió su pequeño taller, pero el nuevo propietario, un coleccionista que reconoció su extraordinario talento, la contrató de inmediato como restauradora principal, con un sueldo que le otorgó una independencia que nunca había conocido. Ya no era una víctima del destino, era una arquitecta silenciosa de su propia reconstrucción, pieza por pieza, día a día. Un día, un paquete llegó al nuevo y espacioso taller. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía angular y precisa que le provocó un escalofrío. Dentro, envuelto en papel de seda, no estaba el libro de Poe, sino un delgado volumen encuadernado en cuero azul medianoche, una primera edición de poemas de Rilke. Su corazón se detuvo. Al abrirlo, una pequeña tarjeta cayó. No tenía firma, solo una frase escrita con la misma tinta negra y decidida, porque la belleza no es nada sino el principio del terror que apenas podemos soportar. No era una disculpa, no era una súplica, era una confesión, un reconocimiento de la devastación que él había causado, una admisión de que la conexión que habían compartido lo había aterrorizado tanto como a ella, y que había elegido la destrucción en lugar de la vulnerabilidad. Elena sostuvo el libro contra su pecho, el cuero frío contra su piel. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no eran de dolor o vergüenza. Eran lágrimas de una comprensión profunda y catártica. Él no le estaba pidiendo perdón, porque sabía que no lo merecía. Le estaba mostrando la herida. En ese gesto, en esa cita poética, vio al hombre detrás del monstruo, al prisionero que golpeaba los barrotes de su propia jaula dorada. El libro no era un intento de comprar su perdón, sino un mensaje en una botella, un eco de su propia soledad, enviado a través de un océano de arrepentimiento. Lo aceptó no como un regalo, sino como el epílogo de su historia compartida, un punto final que le permitía, por fin, cerrar el capítulo más oscuro de su vida y empezar a escribir el siguiente
por sí misma. Mientras tanto, en su penthouse, Damián observaba la ciudad sin verla. Enviar el libro había sido el acto más impulsivo y aterrador de su vida adulta, una rendición a un sentimiento que ya no podía reprimir. No esperaba respuesta, no la merecía. La ausencia de Elena se había convertido en una presencia física en su vida, un vacío que el dinero, el poder y las distracciones no podían llenar. La había herido para probarse a sí mismo que el mundo era tan cínico y transaccional como él creía. Pero su silenciosa dignidad al marcharse había demostrado lo contrario. Ella no se había roto, se había templado, y en el proceso lo había destrozado a él, revelando la profunda pobreza de su existencia blindada. Por primera vez desde su adolescencia, se sintió completamente desarmado, no por un enemigo, sino por el recuerdo de una bondad que había elegido aniquilar. Semanas después, en una tarde de otoño dorado, Elena paseaba por un parque cerca del nuevo apartamento al que se había mudado con Sofía. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas. Al otro lado de un pequeño puente de piedra, lo vio. No era el CEO con su armadura de traje caro, sino un hombre con un simple suéter oscuro, con las manos en los bolsillos, pareciendo extrañamente fuera de lugar. Sus miradas se cruzaron a través de la distancia. El tiempo se suspendió. En Mintos, sus ojos grises, Elena ya no vio al depredador, sino toda la historia de su dolor compartido. La soledad, el deseo, la crueldad nacida del miedo. No había necesidad de palabras. En ese silencio, toda la verdad de su conexión y su fractura se reveló con una claridad insoportable, un reconocimiento mutuo que era a la vez un abismo y un puente. Él no se movió, ella tampoco. Permanecieron como dos estatuas a cada lado de su historia, separados por el arroyo y las hojas caídas. Entonces, algo extraordinario sucedió. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en los labios de Elena. No era una invitación, sino una declaración de paz, una aceptación de sus cicatrices y de su fuerza. Con un leve, casi imperceptible asentimiento, le ofreció su cierre, su perdón no hablado, y luego, con una gracia tranquila, se dio la vuelta y siguió su camino sin mirar atrás. Damián la observó alejarse, su silueta recortada contra el sol poniente, y sintió cómo la fortaleza que había construido a su alrededor se agrietaba definitivamente. Ella era libre, y él, por primera vez, comprendió el verdadero precio de su propia jaula y la posibilidad lejana, aterradora y esperanzadora de encontrar la llave.